a veces colocar poligonal cerrada, porque también existe el poligonal abierto, que lo veremos después. ¿Y por qué horaria? Porque lo vamos a enumerar en sentido de las manecillas del reloj P1, P2, P3, P4, o sea, así, ¿no? Ya. Entonces mañana haremos justamente similar a lo que haremos acá. Vamos a calcular, vamos a dibujar el polígono, vamos a calcular sus ángulos internos, distancias, para poder dibujar un CAD, ¿sí? Pero cuando hagamos ese procedimiento va a haber errores, porque los ángulos no son tan precisos, según las mediciones que hagamos en campo. Entonces va a haber errores, error de ángulos, error de cierre del polígono, varias cosas van a haber ahí. Entonces tenemos que corregir después esos errores. Además de eso, como un dato adicional que tiene que hacer el día de mañana, se va a calcular el azimut. ¿Pero de qué lado? Porque iban a hacer los ejercicios del lado B, lado o C o I, ¿no? ¿De qué lado del polígono vamos a calcular su azimut? Del primer lado. Del lado, en este caso P1, P2. ¿Por qué del lado P1, P2? Porque vamos a partir en el polígono de un punto base, que va a ser el primer punto, acá. Ese P1 es nuestro punto de control. ¿Sí? Punto de control, punto base, punto BM, ¿sí? O punto así, o sea, donde nosotros tenemos que conocer toda su información para que a partir de ahí calculemos todo lo demás. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar por aquí. Punto topográfico va a ser el P1. ¿Sí? Es decir, de acá, ¿qué tengo que yo calcular? Esto es un punto conocido para mí, información conocida. ¿Qué tipo de información? Coordenadas. Tengo que conocer coordenadas. ¿De qué tipo? De tipo UTM. Del tipo UTM. ¿Cuáles son esas? Este y norte. Coordenada este y coordenada norte. Tengo que calcular. ¿Y cómo calculo esas coordenadas? Con mi GPS, navegador o diferencial de ese punto de acá. ¿Sí? Este punto es clave, punto base. Ya listo, con mi GPS calculo las coordenadas UTM, este y norte. ¿Y qué más voy a calcular? También puedo calcular lo que es la cota. La cota o altitud. ¿Sí? Eso está en metros, ¿no? Y lo calculo también con el GPS. GPS. El GPS también me indica, ¿no? Coordenadas y también me indica la cota. ¿Qué más voy a calcular o hallar a partir de acá? Voy a calcular el azimut inicial. ¿De qué lado? Del lado P1, P2, del polígono. En sentido horario, ¿no? Estamos viendo en sentido horario. Azimut inicial P1, P2. ¿Sí? ¿Qué es lo vamos a calcular? ¿Cómo lo calculamos eso? Con ayuda de la brújula. Con ayuda de la brújula. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que calcular a partir del P1? Nada más. Eso. Yo con esta información de acá ya puedo calcular los demás puntos. El objetivo de la práctica de mañana va a ser justamente calcular las coordenadas exactas de todos los puntos, partiendo de un P1 conocido. ¿Sí? O sea, yo voy a conocer las coordenadas del P2, las coordenadas del P3, del P4 y del P5. Pero uno puede ser ingeniero, fácil, ¿no? Con el GPS, usted dice que con el GPS calculo coordenadas en norte, entonces también puedo calcular de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y está, acabé el dibujo militar. Pero nosotros tenemos errores en el equipo, el navegador y también con el diferencial, tanto el navegador como el diferencial tiene errores, solamente que la acá tiene mayor error, de 3, 4 metros. Entonces, cuando yo calcule con mi GPS la coordenada del punto de acá, supongamos que este gráfico de acá es tal cual
con coordenadas originales, exactas, ¿sí? Tal cual es en la Tierra, en el mapa, tal cual, por coordenadas exactas. Cuando yo calculo con GPS las coordenadas este y norte, me va a arrojar un número, ¿sí? Acá supongamos en 2000 y tantos, y acá me va a dar 9 millones. ¿No? Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. ¿Sí? Cuando yo dibuje esto en el CAD y ponga como base quizás el mapa real, ya no va, y si tiene un error quizás, vamos a colocarle de más o menos 3 metros. Un error. Cuando yo plasme esta coordenada en el CAD, ¿sí? Tomando como referencia el plano real, ya no va a arrojar aquí, me va a arrojar quizás por acá. Por acá y arrojar. ¿Sí? Cualquier coordenada puede ser por aquí, por acá, por acá, por acá, porque hay un error de 3 metros a la redonda. ¿Sí? Si yo igualmente calculo con GPS el punto 2, el 3, el 4, igual, habrá un error aquí. Supongamos que hay por acá, el error cae por acá. El puntito, el P3 lo dibujo y cae por acá. El P4 por aquí cae. Vamos a colocarlo por aquí. Llega a caer por aquí. Ahí, ¿no? Y si dibujamos, ven que ya sale totalmente diferente, ¿no? No sale tal como debería ser. Porque justamente con el GPS tenemos que tener un montón de errores. Error aquí, error acá, error acá, error acá, error acá. ¿Sí? Entonces únicamente voy a calcular coordenadas del punto 1, nada más. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo dibuje, ¿sí? Ya, supongamos que mi error en el P1 ya cae por aquí, ya no importa. ¿Sí? Pero los demás puntos van a estar en función al punto de acá. Es decir, el punto siguiente saldrá por aquí. El siguiente saldrá por acá. El siguiente por acá. El siguiente por acá. ¿Sí? O sea, es como si el polígono únicamente se moviera un poquito, ¿no? Todos se han movido hacia abajo, hacia arriba, todos se han movido en bloque. ¿Sí? Porque ya no se calculan las coordenadas con el GPS de aquí, de aquí, de aquí, no lo voy a calcular a partir de aquí, esas coordenadas de acá. Entonces, el error únicamente se habla de error, pero aquí nada más de error, no en todo el polígono. ¿Sí? En el cual, en ese caso, estamos aceptando ese error porque estamos practicando, porque estamos usando justamente el GPS navegador, que tiene un error. Después vamos a ver ustedes el diferencial, que es ya casi exacto, tiene 1 milímetro de error, 2 milímetros, el cual ya vamos a dar por aquí, ¿no? Y ese error va a ser quizás casi, ¿no? Ahí rozando lo real. Entonces, los demás puntos van a ser coincidentes tal como debería ser. ¿Ya? Entonces, como repito, la coordenada del punto base vamos a calcularlo únicamente con el GPS, ¿ya? De aquí nada más, de demás no. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Ya, entonces tengo ahí un polígono, ¿sí? ¿Qué más? Ya, eso es fácil, porque el GPS es como un celular. Activo el GPS y tomo anotación de la coordenada es norte, ya saben. La costa igual, con mi GPS, acá me puede dar quizás 2750, ¿no? Que es la altura que es la altitud de la comarca, más o menos. Anoto. Y el azimut inicial, ¿cómo lo calculo? ¿Y cuál es el azimut inicial? Del primer lado del polígono, P1, P2, es aquí, ¿no? Acá tengo mi norte, acá dibujo mi norte magnético, ¿sí? Lo dibujo, y decíamos que este es mi lado P1, P2. ¿El azimut cuál es? Este ángulo, aquí, ¿no? Acá se me azimut P1, P2, azimut P1, P2 lo que me pide. Este azimut es lo que yo voy a calcular, ¿sí? Para poder dibujar todo mi polígono. Pero para eso tengo que ubicar yo mi norte, ¿no? Tengo que saber dónde se pone mi norte. Y eso como lo hago con mi
brújula, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? La brújula, supongamos que este control es mi brújula, ¿ya? Voy a solarlo porque es más ancho. ¿Ya? Esta es la brújula. La brújula tiene acá, tiene una aguja, ¿no? Ahí. ¿Sí? Yo la brújula mueva a cualquier parte, siempre la aguja apunta hacia el norte, ¿cierto? Más que lo gire de cabeza, siempre va a apuntar la aguja hacia el norte, ¿no? Ahí, supongamos que el norte está por allá, va a estar así. Yo pongo la brújula y siempre la aguja apunta hacia el norte. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En campo, me coloco acá en el punto 1, con la brújula ahí, ¿sí? La aguja siempre va a apuntar ahí, ¿no? Al norte. ¿Sí? En la brújula, en toda la circunferencia del borde, hay grados marcados, grados hexadecimales, desde 0 hasta una vuelta, hasta 360 grados. ¿Sí? ¿Qué se hace? Yo voy a hacer coincidir que la aguja coincida con 0 grados, acá, con 0 grados. ¿Para qué? Para que cuando yo haga esto, gire, ¿sí? La aguja va a seguir mirando al norte, pero los ángulos van a comenzar ya a cambiar. Acá puede estar en 0 grados o por aquí 0 grados. Acá será 10, 20, 30, es decir, ya me va calculando ese ángulo de rotación, que es el azimut. Al final yo con la brújula, ¿qué hago? ¿Hasta qué punto lo voy a girar? Hasta visualizar al P2. Pues. La brújula, acá tiene un espejo, tiene una guía, donde yo voy a ubicar al punto P2. Y ahí paro. Y anoto qué ángulo se ha formado entre la aguja y justamente ese equipo. Y ese ángulo es mi azimut inicial. ¿Sí? Eso ya también lo explico con calma ya en campo con el equipo, ¿ya? Pero así lo calculo. Y listo, ya calculé este azimut inicial, que me sirve para mí para poder dibujar mi plano, mi CAD. ¿Ya? Porque en el CAD, ustedes saben, abrir el software, el AutoCAD, y les aparece el model, ¿no? Con una pantalla en blanco infinita. Pero ¿dónde comienza a ser infinito? Por aquí, ¿dónde? Porque es un espacio tremendo, ¿no? Pero ¿dónde lo coloco? ¿En qué parte? ¿Y en qué posición? Puede ser así, o girado, o de cabeza, ¿cómo? Entonces, partimos de acá, pues, porque acá, ¿qué sabemos? Ordenados, el punto 1. Y también conocemos el azimut inicial. Entonces, partiendo de aquí, de ese punto de acá, tengo un ángulo de giro, tengo esta distancia, puedo ya dibujar esa línea. Y voy dibujando línea por línea, mi polígono, en el punto exacto del espacio. ¿Sí? O sea, no lo voy a dibujar donde caiga, pues, ¿no? Si no estaría mal. Listo. Entonces, ¿y por qué decíamos acá traslado de azimut? Uno puede preguntar, ingeniero, también vamos a calcular los azimuts de los siguientes lados, del P2, del P3, del P3, P4, o del P4, P5, del P5, P1. Ya no, ya. Con la brújula ya no, pero sí, matemáticamente lo vamos a calcular. ¿Sí? Según lo que indica para el cálculo de las coordenadas, se tiene que calcular los azimuts, obligatoriamente, para el cálculo posterior de coordenadas. Pero no lo haremos con la brújula, pues no es porque con la brújula otra vez me voy para aquí, ¿sí? Con la brújula me voy para acá y otra vez al norte, giro y calculo ese ángulo. ¿Por qué no? Porque también habrán errores. La brújula es un equipo manual, mecánico, no es electrónico. El equipo depende mucho de la persona, de su mano firme, ¿no? Porque que lo nivele bien. Porque a veces lo nivelamos más, estamos temblorosos y no damos una buena lectura. Entonces, si lo hacemos el cálculo azimut manualmente de cada punto, habrá error aquí, habrá un error acá, en cada punto. Y su polígono no va a salir bien ejecutado. Entonces, ¿qué hacemos, ingeniero? Porque dice usted que hacemos al calcular todos los azimuts. Sí lo haremos, pero partiendo del azimut básico. Ese va a ser el azimut básico. Y los demás lo calcularemos a partir de acá. Con eso de aquí que tenemos traslado azimut, o sea, vamos a pasar el azimut para acá para poder calcular el siguiente azimut a partir de acá. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos acá en el siguiente, estamos en el siguiente lado, en el lado P2, P3, acá, P2, P3. ¿El azimut cuál sería? ¿Sí? Yo tengo que dividir mi norte, ¿eh? Este es mi norte, ¿no? Este es mi norte magnético, ¿no? Mi norte tiene esta dirección por allá. Entonces, lo puedo colocar aquí también, ¿no? Tengo mi lado P2, P3,
¿El azimut cuál es? El ángulo que impacta el norte, sentido horario, hasta aquí. Azimut P2, P3. Este ángulo quiero calcular yo. ¿Cómo lo calcularía? A partir de acá. A la que refiere. Prolongo P1, P2. Prolongo. Mira, para calcular ese ángulo de acá, hay una fórmula. Aquí hay unas fórmulas. Pero para quizás no memorizarlo o consolidarlo quizás en el examen, dibujo este y lo calculo así, me acuerdo a partir de acá. Porque la fórmula sale a partir de la gráfica. Es simetría. Ese lado P1, P2 lo prolongo. Lo prolongo. ¿Listo? Tengo dos líneas paralelas, ¿sí? Secantes o que cortan a esa línea recta de acá. ¿Sí? Que son paralelas. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ese ángulo de acá es congruente con el ángulo de acá. ¿Sí? Son ángulos congruentes. Entonces, puedo decir que ese azimut de acá, P1, P2, es el mismo acá, ¿no? Es el mismo. Acá tengo también ese azimut, P1, P2. Lo mismo, son ángulos congruentes. Ya está. Entonces, yo quiero el ángulo azul. ¿Cómo lo calcularía? ¿Qué más tengo yo como datos? Estos ángulos internos. Ángulo P1, ángulo P2. ¿Se puede calcular esto? Sí, pues. Ustedes ya lo han hecho en su clase pasada, ¿no? Calcular de ángulos. Entonces, una vez que tengo dibujado el plano en campo, calculo también distancias y calculo también los ángulos internos. Se puede calcular, les enseñé cómo se hace. Y también expliqué cómo lo hacemos de una forma más precisa, ¿no? ¿Sí? Desde afuera, sin modificar el cordel para que no se distorsione el triángulo, ¿no? Entonces, lo calculamos con exactitud los ángulos para que nos ayude a calcular el siguiente azimut. Entonces, miren, acá también tengo el ángulo P3, ángulo P4, ángulo P5. ¿Sí? Entonces, miren, yo quiero el ángulo azul. ¿Cómo llegaría a calcular ese ángulo azul? Digo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo sumo? ¿Qué pasaría si yo sumo el azimut inicial P1, P2? Si a esto le sumo media vuelta, o sea, le sumo este ángulo aquí. ¿Eso cuánto vale? ¿Se lo sé, no? ¿Sí? Es la mitad de todo un círculo. ¿Sí? Eso es más de 180. Yo quiero únicamente, pero aquí no es más, ¿no? ¿Qué tengo que resaltar? He sumado el azimut inicial más 180. Estoy acá. Yo solo quiero el ángulo azul. ¿Qué le resto? El ángulo interior, ¿no? Claro. Que es alfa, perdón, el ángulo P2, ¿no? Pues sería así, este ángulo azul sería igual a azimut P1, P2 más 180 menos ese ángulo P2, ¿no? Y acá está igual, ¿no? Azimut P1, P2 más 180 menos 30. Igualito. Se deduce acá de la gráfica. Entonces, que yo olvido la forma, ¿no? Lo grafico y lo calculo manualmente. Igualmente aquí, después en la hoja de cálculo me pide calcular el azimut del lado P3, P4. Yo tengo acá mi norte magnético. ¿El azimut cuál es? Parto del norte, sentido horario, hasta ese lado. Este azimut acá me pide. Hago lo mismo, prolongo P2, P3. Lo prolongo. Tengo una línea, tengo dos rectas paralelas, ¿sí? Secantes que cortan a la línea P2, P3, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este azimut P2, P3 lo puedo colocar aquí, ¿no? Tengo dos paralelas. Este azimut es el P2, P3. Tengo este ángulo del vértice P3 también, ¿no? Entonces, hago lo mismo, ¿no? De aquí, ¿qué hago yo? Yo digo, ¿no? Yo le puedo sumar al ángulo P2, P3 media vuelta. Le sumo media vuelta. Esto es 180, ¿no? De aquí para acá. Esto de aquí. ¿Qué tengo que restarme para llegar acá? Este ángulo P3, ¿no? Sería
Este azimut P3, P4 es igual al azimut azul, P2, P3, más 180 menos ese ángulo P3. ¿Sí? Y así calculo los siguientes azimuts de los siguientes lados. ¿Sí? A partir, miren, del de acá, del verde. A partir de ahí. Lo hice numéricamente nada más. Geometría. Ya no hice el cálculo así con la brújula, ya no, porque como les dije, hay un cierto error, ¿no? Y lo que queremos ahorita es el error que sea lo más preciso, que sea casi cero, pues. Casi cero, porque que sea cero es imposible, pero de llegar a la perfección quizás lo más cercano posible. ¿Ya? Mientras tengamos un trabajo más preciso, será mejor, pero no, tendrán más fundamentos. Ya. Listo. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? ¿Y una? Eso es el tratado en sentido horario, ¿ok? En sentido horario. Seguimos a ver. Pasamos, como dice acá, tratado de azimut en poligonal antihoraria. Allá, entonces está el contrario. Vamos a borrar. Danielson dice que estoy enamorada igual que su mamá. Danielson me la contaba a su mamá que estoy enamorada. Yo no me diga eso. También está enamorada. Es un señor guapo. Ya tengo ahí mi poligonal, ¿sí? Similar al anterior, pero no dice que ya no es horaria, sino antihoraria. O sea que el sentido del giro ya no es así, sino así, pues, ¿no? Miren, A, B, C, D, E y F. Antihorario. Así. Antihorario, ¿no? Ya está. Y bueno, sabemos que vamos a comenzar por el punto A. Este es nuestro punto base. ¿Sí? ¿Qué dice norte magnético? Norte magnético. Entonces, el lado B es acá. Y la segunda B, ¿cuál sería? Este ángulo de color verde. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Con la brújula, dijimos, ¿no? ¿Cierto? Aquí giramos hacia el punto B y nos da este ángulo que es el azimut AB. Después nos pedirá también acá el cálculo del BC, del CD, del DE, del EF y del FA, ¿no? Esos azimuts los vamos a calcular a partir del inicial. Entonces, igual como el caso anterior, ¿qué se hace? Prolongo el lado AB, miren, prolongo el lado B, tengo aquí mi norte magnético. Este ángulo verde lo puedo trasladar aquí, ¿sí? Aquí está, ahí está. Tengo también el ángulo alfa. Lo que me pide es el ángulo azul, ¿sí? Porque es el ángulo del azimut BC. ¿Sí? Ahí está el norte, ángulo azimut BC. Entonces, ¿cómo calculo, cómo llevo ahí al ángulo azul? A partir del verde y del negro. Si yo sumo el ángulo verde, que es el azimut AB, ¿sí? El ángulo verde, y le sumo también el ángulo alfa B, ¿sí? El ángulo B lo sumo, ¿qué tengo yo? En total, tendría un ángulo llano, o sea, 180, y me sobraría ese ángulo interno, ¿no? ¿Sí? El de acá, me sobraría lo de acá. Justamente, el azul me sobraría. ¿Sí? Si sumo, repito, el ángulo verde y el ángulo negro, ¿qué tendría? Un ángulo llano de 180 y me sobraría ese ángulo de aquí interno. Y ese ángulo interno de acá es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué digo yo? Pues aquí es igual el ángulo del azimut BC al azimut AB, el ángulo verde, ¿sí? Acá está, más
el ángulo interno del vértice B, ¿sí? ¿Y qué tengo que quitar? Justamente esa media vuelta, ¿no? Que sería 180 grados. ¿Sí? Es únicamente geometría. Igualmente, en los demás lados, lo calculo a partir de la gráfica, ¿no? Sale la fórmula. Ven que las fórmulas cambian. El anterior horario era acá más 180 menos ángulo C. Cambio los signos nada más. ¿Ya? Entonces, mañana haremos todos, para que seamos un trabajo uniforme, trabajaremos todos en sentido horario. ¿Sí? En sentido horario. Pero sabemos que también se puede trabajar en sentido horario, porque acá únicamente somos signos. ¿Sí? Somos signos. Si no me acuerdo lo que dice la fórmula, pues lo grafico, ¿no? Lo grafico y ya está. Ahí sale todo la demostración, ¿no? Ahí sale. Seguimos a ver. Ya. Ya. Vamos a explicar ahora ya lo que se va a hacer mañana, ¿no? Básicamente las partes, conceptos de lo que será el día de mañana en su práctica de campo. ¿Sí? Tenemos nosotros recordar, como dice ahí, lo que es el punto topográfico, ¿sí? Lo que mencionamos hace rato, que es un punto conocido.